Hola, hola, hola. ¿Cómo estamos, Fernandinho? Hola Luis, ¿cómo estáis? ¿Cómo está familia? ¿Cómo han estado? Bien, aquí estamos expectantes porque este video es interesante. Eh, de hecho, bueno, vamos a hablar del ruido blanco y que tiene que ver con el campo acástico, ¿ok? Con el fondo cósmico microondas, que ya lo explicamos en clase, pero aquí va a quedar más, se va a entender mucho más. De hecho, acércate un poquito, ahí estamos. Eso. Ahora se va a entender mucho más este fenómeno del ruido blanco y para ello, fíjate, quiero hacer una mención especial, ya que esta pequeña explicación la va a decir Eduardo en uno de sus videos. Eduardo es el co-creador, con él co-creamos la escuela Solwich, ya hablamos de él en el video pasado anterior, y Eduardo nos va a dar esta explicación porque es especialista en la música, ¿o no? Especialista en las Exact- ondas sonoras. Exactamente, este tema tan complicado al parecer, se ve complicado, pero Eduardo simplifica el conocimiento en este sentido, sobre todo que es su especialidad el sonido, así que está muy bueno. Recuerden que pasamos por la historia de Akasha, el fondo come de microondas, y aquí con este remate en el fondo de cómo se manifiesta Akasha físicamente y con el sonido, así que vamos. Es una clase muy interesante. Así que 5, 4, 3, 3, 2, 1, 1, va. va el video. Vamos a hablar de frecuencias. ¿Ya? Esto es muy importante entenderlo porque en el mundo espiritual siempre se habla de esto de eleva tu frecuencia. ¿Han oído eso? Y una vez se dice, ¿y qué es eso? Que no tengo idea ni cómo se come, ¿cómo voy a elevar mi frecuencia? ¿Se come? ¿Qué se hace con las frecuencias? ¿Cómo elevo mi frecuencia? ¿Por qué tengo que tener mi frecuencia elevada y no mi frecuencia baja? ¿Ya? Todo vibra, ¿cierto? Todo es una vibración. Y una vibración es una ondulación de algo, por decirlo así. Es un penduleo de algo, ¿ya? Una vibración. ¿Ya? Pero ¿cómo sé yo? ¿Cómo mido esa vibración? ¿Cómo la puedo medir? Esta vibración se mide si va más rápido o si va más lento. Así de simple. ¿Ya? Entonces, si va más rápido, vibra más veces por segundo. Por ejemplo, si la vibración es de una pulso por segundo, significa que en cada segundo tac, tac, está algo ondulando, ¿cierto? Y eso tiene un tono. En términos más complejos, este tiempo que se mide en segundos se mide en hertz. Entonces, un hertz es igual a un segundo. Entonces, ¿para qué tengo que saber todas estas cosas? Es importante saberlo. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar en el biomagnetismo, en el reiki, en muchas técnicas, nos vamos a encontrar con estas nomenclaturas. ¿Ya? Por ejemplo, ayer mismo la Carla decía, el humano puede ver desde 20, escuchar desde 20 Hz hasta 20 kHz. Entonces, en cuanto a la audición humana, nosotros podemos escuchar lo más grave son 20 Hz. Es decir, que una vibración, un sonido vibre 20 veces por segundo. Eso es lo más grave que nosotros escuchamos. ¿Cierto? Y lo más agudo o lo más rápido son 20.000 Hz por segundo. O 20 kHz, que es lo mismo. Entonces, teniendo en cuenta esto, todo lo que vibre por sobre esta límite de 20 kHz, el humano no lo escucha, no lo percibe. Y todo lo que vibre por debajo de esto, el humano no lo escucha, no lo ve, no lo percibe. Este es nuestro rango de percepción de la realidad. ¿Ya?
Entonces una frecuencia se mide según la distancia entre estas ondulitas. Si esto dura 1 segundo, la frecuencia es de 1 Hz. Si esta es más lenta, es más rápida, las ondas, se fijan, están más comprimidas. Entonces la distancia entre esto es de medio segundo, por ejemplo. Y así. ¿Ya? Así hasta tener ondas muy agudas. Entonces, si acá en esta frecuencia número 1 le vamos a poner aquí, tengo dos onditas, tengo 2 unidades de información. Pero en el mismo espacio, aquí en esta frecuencia número 2, tengo 1, 2, 3, 4, 5 onditas. Tengo 5 unidades de información en el mismo espacio. Esto quiere decir que una frecuencia más elevada contiene más información. Entonces, cuando uno dice eleva tu vibración, es porque tu vida, tu biorritmo, tus cosas están muy bajos. Recibes poca información, recibes poca luz, recibes poca... Tu cuerpo, tu metabolismo se mueve, vibra poco, estás lento, estás en un tono grave. Entonces, para moverte en la vida requiere de cierta influencia sobre la vida, de cierta velocidad vibracional. ¿Ya? Entonces, mientras más velocidad vibracional, mayor información. ¿Ya? Y mientras más velocidad vibracional, es más alto el tono. El tono que se percibe. Entonces, al ser más alto, por eso se dice eleva tu vibración. Por eso cuando uno va a una discoteca, todos los sonidos agudos suenan aquí en la cabeza. Y los sonidos graves suenan aquí en el pecho de abajo, en la guata. Entonces, por eso cuando uno va a estas fiestas techno, que suenan... ¿Has visto? Estas mismas fiestas te tienen todo el rato así. Más encima los tipos consumen LSD y todos estos enteógenos. Y empieza... Entonces te barre de lo más grave hasta lo más agudo. Te va barriendo la frecuencia así. Y en el intermedio el cerebro va completando la información. Y te tiene ahí todo el rato dando. Y de repente cortan esa batería. Y queda un sonido grave con un filtro. Empieza de abajo así. Y empieza a elevar todos, ¿cachai? Y cuando va subiendo, la gallega se empieza a desesperar. Y vuelve, no. Y así, todo de nuevo, ¿cachai? Así. Te tienen toda la noche así. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Entonces eso genera estados de trance. ¿Ya? Entonces, cuando tú te barres entre tus frecuencias, vas barriendo tus chakras, desde tus chakras más agudos, más rápido, hasta los más graves. Ya, porque el sonido viaja así, la frecuencia más aguda acá arriba y las graves más abajo. Entonces, ¿cómo lo demostramos, digamos? Aquí les voy a mostrar un espectrograma que, si yo toco acá este instrumento, que se llama sintetizador, voy a tirar un pulso. Este no es tan pesado. Se fijan que mientras más grave está, más las líneas están más tiradas hacia la izquierda, y mientras más agudo están más tiradas hacia el centro y hacia la derecha. Entonces, ¿qué significa esto? Que este espectrograma mide las frecuencias que están al medio, abajo y arriba, en cuanto a tono y en cuanto a velocidad de frecuencia. ¿Ya? El universo sigue hacia arriba en frecuencia y sigue hacia abajo infinitamente en frecuencia, pero solamente nosotros estamos en este rango. Desde las frecuencias más graves que podemos escuchar, que se fijan son más anchas, a las más agudas. Igual no tengo más... esto debería llegar hasta por acá, pero bueno. Entonces, cuando nosotros enviamos una frecuencia
como a modo de pregunta, porque todo lo que sucede en nuestro cerebro son frecuencias, ¿ya? Si uno esboza una pregunta, una consulta, una lectura del campo acáchico, esto va hacia el ruido blanco, ¿cierto? Porque ¿qué pasa si yo junto todas estas frecuencias y las empiezo a hacer sonar juntas? Se fijan, empiezan a superponerse unas sobre otras hasta llegar a sonar así. Se fijan que el ruido blanco, este ruido de Solwich, el del fondo cósmico de microondas, el espectrograma me muestra todo el espectro completo. ¿Lo ven ahí? Todo el espectro completo. En cambio, si yo tiro una sola frecuencia, veo una sola frecuencia específica. Ruido blanco, todas juntos. Y por eso no puede tener sonido, sino que es ruido, porque se pierde su capacidad tímbrica. Y acá tengo una frecuencia. Bueno, imagínense que esta frecuencia es una pregunta que yo elevo al campo acástico. Entonces voy a preguntar, ¿qué consejo me da para mi futuro trabajo? Frecuencia cerebral, ingresa en el campo acástico y se pierde la totalidad. ¿Se fijan? Todo lo que yo ingrese a un campo que ya lo tiene, todo se va a perder. Es como meter agua al mar. Después no puedo recuperar el agua. Voy a sacar siempre mar, agua de mar. Acá esta pregunta también fue hecha ingresado al campo acástico y se perdió en el campo acástico. El tema es que uno tiene la capacidad de filtrar y de recibir una respuesta del campo acástico. Que sería de esta forma. ¿Entiendes? Sí, te va a ir muy bien en tu trabajo. ¿Ya? Entonces, elevo una pregunta, llega al campo acástico, se moldea la respuesta y la filtro y la bajo. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa si yo cambio mi tipo de vibración? Puedo recibir una respuesta de estas características. Elevo mi pregunta, entra al campo acástico y vuelve de esta forma. Se fija que ya sonó distinto y viene con un montón de otras pequeñas respuestas al lado un poquito más débiles, pero están presentes. Eso significa que yo puedo cambiar de potencialidad. Tengo esta, que es la más dominante porque es la más fuerte. Por ejemplo, si yo tengo unos deseos muy grandes de irme a vivir a la playa, esta va a ser mi frecuencia dominante, irme a la playa. Pero el campo acástico me puede devolver, voy a mirar al siguiente, me puede devolver posibilidades. Irte al campo, irte a la montaña, irte al lago, quedarte en la ciudad, etc. Solamente que a uno le va a resonar una más que otra según lo que uno tenga. Pero uno puede decidir cambiar. Si en realidad me voy a ir a la montaña. Porque en esta me quedo en la playa. Y en esta otra, que es menos probable, me quedo en la ciudad. Pero en esta me quedo en la playa. Y siempre el campo acástico te va a dar posibilidades. ¿Ya? Y posibilidades distintas de otras. No como en este caso, que te dio una sola respuesta. Ahora, yo también puedo volver a hacer otra pregunta.
Y luego mi pregunta, entra al campo acáchico y vuelve de esta forma. Se fijan que el sonido es más rugoso y las posibilidades ya comienzan a solaparse entre sí. O es decir, sí, puedes irte a la playa, pero también podría ir a una playa con campo, ¿cierto? O hay lugares que tienen playa, montaña y campo, ¿cierto? Se empiezan a solapar, incluso puede llegar una respuesta mucho más compleja. ¿Se fijan? Ya hay muchas dominantes y muchas solapadas, entonces tienes muchas posibilidades. Pero tú tienes que saber moverte, saber filtrar, ¿no? Sabes que muy enredada la información, ya no sé, o a lo mejor te gusta esto que te traiga mucha información solapada. Por ejemplo, me quiero cambiar de trabajo. Y aquí te llega una posibilidad, sí. Puedes cambiar de trabajo, pero a lo mejor necesitas emprender, pero a lo mejor necesitas eh, trabajar en un emprendimiento de otra persona que va a ser también el tuyo. Me explico, ¿no? A lo mejor esto es una empresa familiar, porque tú preguntaste, quiero trabajar, pero quiero dedicarle más tiempo a mi familia. Entonces, emprender una empresa familiar. Ya tres realidades solapadas en una. Trabajar, emprender en algo propio y estar con la familia. Las tres en una se solapan. ¿Cierto? Familia, trabajo, emprendimiento, tiempo, y se van solapando con otras posibilidades también. Porque esta respuesta es más compleja que esta, más compleja que esta, y esta es la más simple. Esta se llama onda sinusoidal, y esta onda sinusoidal es la onda más básica del universo. Todas las vibraciones son ondas sinusoidales. Y son como nuestras preguntas, nuestro funcionamiento cerebral.